Él es Darío Ramírez Ramírez, es comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es encargado de la coordinación internacional del Plan País para difundir lo que es el Plan País y para buscar justamente en diferentes países empresarios que se interesen por el gobierno de transición, por la Venezuela que viene. Ellos están en este momento en España, es un grupo de profesionales que están en España, luego van a Francia. Bienvenidos entonces. Darío, ¿qué es Gracias. el Plan País? Bueno, Plan País es muy importante identificarlo. Es una serie de acuerdos que se ha hecho entre todo el abanico de factores políticos que existen hoy en Venezuela y por primera vez en nuestra historia todo ese abanico se ha puesto de acuerdo en políticas públicas. Es importante esto porque anteriormente hemos visto acuerdos a nivel electoral, pero aquí estamos hablando de lo que se va a hacer desde el gobierno para poder recuperar a Venezuela, no solamente recuperarla, sino construir una Venezuela muchísimo mejor momento de nuestra historia. Y va a ser así porque por primera vez no vamos a tener un problema de que los políticos se pongan de acuerdo, sino que ya están poniéndose de acuerdo desde este último año en todos los aspectos que tienen que ver con la reconstrucción de Venezuela, desde la economía, desde el deporte, desde la salud, la educación, el turismo, la seguridad y defensa de la nación, la reestructuración del Estado, todas esas cosas que hacen que nuestro país vaya y vuelva a funcionar, ya hoy en día tiene un acuerdo político, que es lo más importante de esto. Ok, tú estás haciendo tu función como comunicador social de mostrarle a empresarios que puedan interesar a los empresarios para que en el gobierno de transición pues inviertan en Venezuela, tengan seguridad en su inversión y que esa inversión entre rápido. Por eso es que están haciéndolo antes de salir de la narcodictadura y es sumamente Correcto. importante. Pero ¿cuáles son los profesionales que hicieron ese plan país que tú te corresponde presentar? Bueno, fíjate, el Plan País está todavía en construcción, ya hemos logrado una serie de acuerdos importantísimos, se mantiene en construcción y el Plan País nació hace más de 3 años, en el 2017, durante las protestas. Un grupo de técnicos, sobre todo economistas, se empezaron a preguntar cuánto tiempo tomaría reconstruir la economía de Venezuela una vez caiga la dictadura. Técnicos como los ya conocidos como Hausmann, como diferentes técnicos dentro y fuera de Venezuela, empezaron a conversar y a buscar cuáles serían las medidas necesarias para recobrar la economía de Venezuela en el menor tiempo posible. Luego se unieron con técnicos del sector petrolero y empezaron exactamente a trabajar en lo mismo. Y cuando el presidente Guaidó asume la presidencia encargada el año pasado, en enero del año pasado, se crea desde la Asamblea la Comisión Especial para el Plan País. Esa comisión es presidida por el diputado Juan Andrés Mejía y en la vicepresidencia el diputado José Guerra. Y se convocan a todos estos técnicos y se van armando las diferentes mesas de trabajo del Plan País. Desde estas mesas, y ahí empezamos ya no nada más a hablar de la economía y la energía, sino que entonces empezamos a hablar también del deporte, de la educación, del sector agroalimentario, del turismo, por ejemplo, personas como, y aquí quiero demostrar lo amplio que ha sido este convenio, que no es nada más un tema político o de técnico, la sociedad civil participa en ella. Por ejemplo, el coordinador técnico del plan agroalimentario es Aquiles Hopkins, presidente de FedeAgro, y hay un coordinador político que es el diputado Paparoni Padre. En turismo contamos con el apoyo de Valentina Quintero, y así podemos ir deshaciendo todo el plan y ir conversando de los nombres de las personas. Eso es algo que nunca habíamos visto en nuestra historia, la capacidad de ponernos todos de acuerdo, pero realmente todos, no nada más los políticos, los técnicos, los gremios, los empresarios, están siendo parte de cuáles son estas soluciones. Y A eso ver nos si te salva. entiendo, a ver si te entiendo. Es decir que, así como estás tú cumpliendo tu función de promocionar como periodista, como comunicador social, este plan país, el resumen de ellos,
una serie de profesionales que todavía están trabajando y escuchan la información y el trabajo que pueden asumir otros profesionales también, porque el trabajo no está concluido, ¿no? Sino que está en constante elaboración. Elaboración. Los políticos en lo que han propuesto una serie de conocedores en las diferentes materias se pusieron de acuerdo para aprobar esas ideas. Por lo tanto, un paso gigantesco ya está hecho, eso es así. Porque la intención es que desde el minuto 1 en que caiga la dictadura comience la reconstrucción. Y esa, no perdamos un solo minuto. Y esa reconstrucción, cuando la gente, vamos a suponer que mañana cae la dictadura, ¿cuánto tiempo la gente va a empezar a notar el cambio? El cambio, bueno, ¿cuántas son las primeras cosas que la gente va a notar que está cambiando, que ahora es otro país, que ahora es otro sistema político, que ahora empiezan a mejorar las cosas? Bueno, el plan país, lo primero es que la felicidad va a ser evidente de que ya estamos en otro país, pero específicamente en lo que tiene que ver con los tiempos, nosotros nos dividimos en 4 etapas. Las primeras 90 horas son muy importantes. Son las horas de la toma del poder, la toma del Estado. Sabemos ampliamente que no existe ningún tipo de estadística de lo que tiene el Estado, de cómo estamos por dentro, y es sumamente necesario, por mucho esfuerzo que han hecho los técnicos de saber cuál es la situación actual, es necesario que podamos entrar al poder y empezar a evaluarlo todo. Eso se hace durante las primeras 90 horas. Los primeros 90 días están dedicados a la fase de emergencia, subsanar la emergencia humanitaria y la catástrofe social que tenemos hoy en día. Es decir, que la gente después de esos primeros 90 días pueda ir al abasto, a la bodega, al chinito, y pueda conseguir los medicamentos, pero que además tenga la capacidad de poder adquirirlo. Hoy en día el salario mínimo del venezolano está en $2 mensuales. Nuestra intención es poder llevarlo a $120 en los primeros 90 días. Además, vamos a tener programas de ayuda social. No se van a acabar porque sería ilógico quitar la ayuda social en medio de la crisis humanitaria. Se va a ir llevando por diferentes etapas para que pasemos de un modelo rentista a un modelo productivo. Pero eso no puede ser una transición que se haga de un día a otro. Eso tiene que ser un proceso paulatino. Las primeras 90 semanas ya serían de estabilización. Buscar ya ir estabilizando el resto de los aspectos del país, que tienen que ir desde la educación hasta el turismo, hasta nuestra industria petrolera. Y finalmente, después de esas 90 semanas, vienen las reformas estructurales, que tienen que ver con todo lo que es la reestructuración del Estado. Al ver estos tiempos, podemos notar que esto no es un plan de gobierno de un gobierno interino. Estas son las líneas que van a guiar la reconstrucción de nuestro país por las próximas décadas. Y esto es un espacio que pretendemos que se mantenga trabajando justamente en cómo vamos avanzando, sin importar quién esté en el gobierno, como por muchos años se logró en Chile, como se ha logrado en el aspecto económico en Perú, donde lo único que cambia cuando hay cambio de gobierno en el Ministerio de Economía y Finanzas es el ministro. Y esta gira que estamos haciendo justamente nos ha ayudado también a ver modelos exitosos y modelos no exitosos de reconstrucción en Latinoamérica, los cuales nos han servido de referencia para fortalecer el plan país. En cuestiones específicas, por ejemplo, como el petróleo, recuperar nuestra producción de 3 millones de barriles que llegamos a tener en algún momento a 800.000 que tenemos ahora, nos va a tomar por lo menos unos 8 años en constante crecimiento. Pero esos ya son los números que se arrojan desde Plan País. Ahora, la primera proposición del Plan País, esto no lo digo yo que no sé de economía, ¿no? Si no he escuchado a otros economistas, la crítica que tendrían a ese Plan País, que es diferente exactamente a lo que José Guerra en este mismo espacio nos estuvo informando, por eso no sé si será cierto o no esa crítica, es que ese Plan País le da demasiada importancia y poder
a la dirigencia política, es decir, al Estado, a los que están gobernando, que es más bien socialista y no de centro. ¿Tú has escuchado esa crítica? Y si la has escuchado, ¿cuál es la respuesta a esa crítica? No, mira, realmente a veces viene una crítica del tema de la ayuda social, que como te decía hace un rato, es inevitable acabar con ella de un momento a otro. No pretendemos que sea algo sostenible en el tiempo, pero no podemos acabar la ayuda social y no, lo que tenemos es que aprender a hacer una ayuda social que no se vuelva un aparato de extorsión para el ciudadano. El ciudadano no recibe una caja de comida y se siente amarrado a las decisiones de un gobierno y al final termine siendo esclavo de ese gobierno, porque para nada es lo que queremos lograr. Que sea una ayuda social que realmente llegue a ellos, que el dinero les llegue y que ellos decidan si lo que van es a comprar la comida, lo van a dedicar a las medicinas de su familia o lo van a dedicar a cualquier otra situación. Y evidentemente son personas que tienen que pasar por un proceso en el cual podamos ver que realmente necesitan esa ayuda. Hoy en día, en Venezuela, en las primeras de cambio, la mayoría del país va a necesitar ayuda. Hoy en día, familias que en otros tiempos pudieron haber sido clase media alta, están teniendo problemas de desnutrición severos. Personas mayores que están teniendo enfermedades por problemas de desnutrición. Entonces no podemos acabar con esa ayuda de una sola vez. Por otro lado, no hay manera de que seamos un programa totalmente socialista, porque temas que antes eran tabú tratar en Venezuela, como la inversión privada, hoy son cuestiones de lógica en plan país. No podemos avanzar sin inversión privada. No vamos a poder avanzar en los primeros días si no hay ayuda internacional. No existe, no hay manera. Tenemos una empresa de petróleo totalmente quebrada, un vacío que tiene demasiada gente empleada que no hace nada y que ha reducido su capacidad productiva. Por ende, tampoco vamos a poder depender nada más del petróleo. O sea, todas esas cosas, todos esos mitos que por mucho tiempo han rodeado a nuestro país en el tema de políticas públicas, hoy en día ya no lo son. Y no lo son para los técnicos, ni para los políticos, ni para los gremios, ni para la sociedad civil. Entonces, para nada es un tema de socialismo. Sí van a haber ayudas, evidentemente las tienen que haber, y eso irá transformándose en un modelo productivo. Sí, porque hay quien dice que si las medidas van a ser demasiado control por parte del Estado y no por parte de la justicia, pues la inversión internacional e incluso la nacional será temerosa Claro, con claro. el gobierno de transición, que tú no vas a poder conseguir dinero para, primero que el país no tiene ese dinero para reactivar o poner al día, por ejemplo, la siderúrgica, la petroquímica y hasta PDVSA, que sería muchísimo más fácil de reactivar, entre comillas, más fácil con dinero internacional, porque el Estado no tiene ese dinero, porque el país no tiene ese dinero. El Estado tiene que pasar a ser un ente facilitador. Tiene que dejar de ser un ente controlador. Y esa es la visión que se tiene desde el Plan País. En reformas estructurales, evidentemente, lograr de nuevo que los poderes sean independientes y autónomos, que un contralor tenga la capacidad de suspender cualquier acción que así lo vea. En el tema, por ejemplo, de la corrupción del país, que ese es otro gran monstruo con el que pelea el mundo entero, esperamos poder contar con un sistema totalmente independiente, donde el ente legislativo pueda juzgar al ente ejecutivo, pueda llevarlo ante el pleno y preguntarle todo lo que sea necesario, donde los jueces tengan la capacidad y la libertad de investigar a quien se tenga que investigar. Y hacia ese modelo es hacia el que queremos ir. Necesitamos que la empresa privada, y eso como te decía, son de esos mitos que se han derrumbado, ya no hay nadie que crea que la empresa privada no tiene que tener un papel importante en todos los aspectos que tienen que ver con la producción del país. Entonces, tenemos que buscar crear un espacio donde la empresa privada se sienta. Ok, entonces vamos a profundizar. Segura, hace pocos minutos, sí. ¿Hace pocos minutos qué? Estaba reunido con unos empresarios aquí que estamos en Bilbao, unos empresarios vascos que por razones evidentes de nuestra herencia vasca en Venezuela nos parecía importante, son los presidentes de la Asociación de Empresarios aquí del País Vasco, y nos decían justamente eso, la seguridad. Y el comentario final del presidente de esa federación fue: qué tranquilidad saber que
que esto va más allá de las noticias que puedo leer. Qué tranquilidad saber que en cuanto caiga la dictadura existe ya un plan y que ya ustedes están coordinados. Eso la verdad a nosotros también nos da tranquilidad. Pero vamos a profundizar un poquito en las 4 etapas. La primera son las primeras 90 horas. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del trabajo en esas primeras 90 horas? El análisis, el diagnóstico lo más rápido posible. Los técnicos han estado trabajando mucho en lograr saber cuál es el estado de cada uno de los espacios, pero te doy un ejemplo con la industria de la energía, de la luz, en Venezuela. Se ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo con las últimas crisis que han habido, de tratar de saber qué es lo que está pasando en cada uno de esos lugares, en cada una de esas plantas, pero como sabemos están totalmente militarizadas y no hay información. Te puedo dar otro ejemplo claro en el tema del turismo. Valentina Quintero, que es una periodista, es política, tiene prohibida la entrada a todos los parques nacionales, la mayoría de ellos tiene prohibida la entrada, entonces no sabemos qué es lo que está pasando allí. Las únicas imágenes que tenemos del desastre en la faja del Orinoco, del tema de minería, han sido imágenes satelitales. No hemos podido entrar a poder comprobar todo al 100%. Entonces, estas primeras 90 horas van a necesitar del mayor esfuerzo de todos los que estamos involucrados en Plan País, de poder levantar un diagnóstico. Segunda etapa, los primeros 90 días, la emergencia. ¿En qué consiste? Ayuda social muchísimo. ¿Qué es ayuda social? Perdona, ¿qué es eso de ayuda social? El tema de la nutrición es algo que hay que subsanar rápidamente. Nuestros niños, hay mayor mortalidad por temas de desnutrición. Lo hemos sabido por las diferentes encuestas y diferentes números que hemos visto. La población ha bajado un ritmo de 10 kilos, muchos de la población, y necesitamos subsanar el problema de nutrición rápido, porque los efectos de esto es que nuestros niños no están recibiendo educación, o sea que es un efecto inmediato, no, porque las madres no están despertando a los niños temprano para ir a la escuela, para darles una sola comida a las 12 del mediodía, que se paren a las 10, 11, y entonces ya no, pero además el que logra ir al colegio va sin desayunar y no puede retener la información de la misma manera. Entonces estamos teniendo una crisis educativa por el problema de nutrición. Pero y eso en 90 días puede empezar a solucionarse. ¿Cómo? Con la ayuda internacional. Con la ayuda internacional, pero también con la producción, porque de la gira que hemos tenido también con el tema agroalimentario, hay muchos empresarios de esa industria en Venezuela que están haciendo lo imposible con lo poco que se puede hacer en Venezuela para seguir produciendo. Empresas que todavía están produciendo granos. Entonces, bueno, darles las facilidades fiscales, las facilidades de apoyo, dar entrada a la inversión internacional, evidentemente recibir toda la ayuda humanitaria que se está dispuesta a dar también, pero reactivando de una vez ya también nuestra propia producción nacional, facilitándolo a través de las leyes, facilitándolo a través de los espacios de impulso, y entonces podamos empezar a producir. No vamos a poder producir con nuestra propia materia prima toda la emergencia en los primeros 90 días. Es necesaria la ayuda internacional, es necesaria la inversión internacional. Estuvimos en Madrid reunidos con unos empresarios venezolano-americanos que han desarrollado un sistema de riego especial para que las plantas crezcan más rápido y con mayores nutrientes. Están dispuestos a invertir en Venezuela. Lo vamos a necesitar, y esto es un pequeño ejemplo de los muchos que te puedo dar de todas las personas que están dispuestas a ayudarnos en esas primeras etapas de cambio. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es reactivar mucho y varios planes, como por ejemplo lo que es el Plan Marshall, o lo que fue el Plan Marshall en su momento, de ayuda internacional, para poder reactivar la economía rápidamente. Nuestros diferentes expertos, como lo has dicho bien, el diputado José Guerra, el diputado Ángel Alvarado, el economista, bueno, Hausman, que ha estado trabajando muchísimo en esto. Todas las conversaciones con los espacios de ayuda multilateral las hemos tenido, y hay la disposición, una vez se tenga esa estabilidad política, de comenzar esa ayuda económica para entonces poder fortalecer esos programas de ayuda social. En el sector salud, reactivar lo antes posible los espacios de emergencia, que podamos recibir la ayuda internacional que se ha dado, incluso desde la Cruz Roja y desde muchísimos otros espacios, para temas como tratamientos, como los tratamientos del cáncer, las quimioterapias, para las diferentes que sabemos que están acabando con la vida de muchísimos venezolanos, poder subsanarlo también en esas primeras 90 horas.
90 días. Vamos a la tercera etapa, los primeros 90 semanas, estabilización. Bueno, esas 90 semanas son aproximadamente 2 años. En esos 2 años la intención es poder lograr una estabilización de nuestra vida como país. No nada más, como decimos, subsanando la emergencia humanitaria, empieza entonces a poder trabajarse en muchísimas otras cosas. Si logramos solucionar el problema de la nutrición, entonces empezamos a tener los cambios estructurales dentro de la educación en Venezuela. Podemos empezar a tener las conversaciones con los gremios de profesores, incentivar, sobre todo en esos primeros 90 semanas, la vuelta del talento humano. Tenemos 5 millones, más de 5 millones de venezolanos fuera, y eso es parte también por la cual nos estamos reuniendo con la diáspora. Lograr entusiasmarlos a todos. No todos van a poder volver. Hay gente que ya tiene más de 10 años afuera, tiene una vida hecha afuera. Hay gente que va a necesitar algún tipo de estímulo. Estamos creando el plan Vuelve a Casa, que busca organizar esa vuelta, saber dónde estamos ubicados, las profesiones de cada una de estas personas, quiénes están dispuestos a volver. Y, por ejemplo, si sabemos que en infraestructura vamos a necesitar 100 ingenieros, tengamos una base de datos y podamos saber cuáles son esos 100 ingenieros que pueden venir. Si no contamos con 100 ingenieros dentro del país, que seguramente lo haremos, pero si necesitamos atraer a nuestra diáspora, poder tenerlo de la manera más organizada posible. Incentivar ya lo que es la recuperación de nuestra seguridad, eso es importantísimo. Eso, y algo importante que te quiero decir de estas 4 etapas, es que son etapas que corren de manera simultánea. No es que esperamos que terminen las 90 horas para comenzar los 90 días, y que terminen los 90 días para comenzar las 90 semanas, no. Todo arranca en el minuto 1, y todo se está trabajando en el minuto 1, y cada equipo estará enfocado en lo que tiene que hacer. Entonces eso quiere decir que las reformas estructurales, la estabilización comienza en el minuto 1. Para nosotros es importantísimo el tema de la seguridad y defensa de la nación, en el cual, en ese aspecto de Plan País, están trabajando expertos, pero también militares retirados y militares activos. Eso es un espacio desde el cual estamos contando con muchísima ayuda y evidentemente se maneja con muchísima cautela lo que tiene que ver con la seguridad de la nación, porque estamos hablando de que vamos a tener que enfrentar a grupos como el ELN, como Hezbollah y como los diferentes grupos terroristas que se encuentran dentro de Venezuela, sobre todo en el sur de Venezuela, explotando nuestras riquezas naturales. Entonces, todo eso tiene que ver con la estabilización y sobre todo con los primeros momentos de cambio. Vamos a tratar de, y es un objetivo del Plan País, que nuestra única fuente de riqueza no siga siendo el petróleo, sino empezar a llevar y a desarrollar otros espacios. Tenemos un plan dentro del turismo donde tenemos una infraestructura completamente allí, sin hacer nada con ella, para la cual lo que se necesita es restablecer los servicios. Y eso es una prioridad para todos. Nos preguntan mucho cuando exponemos turismo, bueno, ¿quién va a querer ir a un país donde hay inseguridad, donde no hay luz y donde se ve el agua? Bueno, pues eso es una prioridad para todos. Si no solucionamos esto en un tiempo importante, no es que no van a venir turistas, es que el venezolano no va a poder seguir viviendo, no va a haber una estabilidad. En esa cuarta etapa de reformas estructurales, ¿cuáles son las que ya han decidido son las prioritarias, reformas estructurales? Bueno, evidentemente tenemos que trabajar en la institucionalización de nuevo, ¿no? Venezuela tiene más de 40 ministerios. Tenemos que reestructurar evidentemente todo eso porque eso es una fuente de corrupción. Facilitar y permitir la independencia de... Disculpa que se me congeló la imagen. Facilitar y permitir la independencia de los espacios como la Asamblea Nacional, que sea independiente de un espacio ejecutivo. Ya se está trabajando en el Consejo Nacional Electoral, en la nueva directiva, se están recibiendo las postulaciones, pero evidentemente una vez tengamos un cambio se volverá a hacer una reestructuración de lo que es el sistema electoral por completo y que vuelva a ser un sistema totalmente democrático, y para eso también es importante la apertura a todas las personas que puedan tener que ver con esto. Entonces, en el tema electoral es muy importante, en el tema de la independencia de los poderes es muy importante que logremos hacer una reestructuración que sea clave para que entonces tengamos estabilidad política a largo plazo. Y a partir de allí empezarán a surgir las diferentes propuestas que tendrán que ver con los cambios de leyes. Por ejemplo, en el tema de petróleo, si nosotros no hacemos los cambios en las leyes necesarios, esa producción que nos puede tardar 8 años se puede transformar en 16 años de poder reestructurarla. Y evidentemente no queremos que sea así. Entonces tenemos que hacer cambios dentro de todas esas leyes.
El plan país tiene 4 etapas, que son las propuestas técnicas, la validación política, la socialización, que es esto que estamos haciendo, y luego viene una etapa legislativa, que es crear todo ese aparato de leyes que son necesarias para entonces poder hacer estos cambios dentro de las políticas públicas. Ahora, todo esto que es realmente, ojalá se pueda dar en la mayoría de las cosas que estás planteando, porque todos somos seres humanos y nadie es perfecto y además la unidad empieza, ¿cómo se llama? Es absolutamente imposible en cualquier país, ¿no? Del mundo, porque somos humanos. Ahora bien, esto significa que el gobierno de transición tiene que ser largo, porque la gente piensa, no, gobierno de transición unos meses y ya está. Solamente para reformar el Consejo Nacional Electoral no se necesita unos meses, se necesita mucho más por todo el día, todo el desastre que está hecho y cómo está manejado por un grupo justamente que está al frente de Miraflores en este momento. ¿Han hablado o han pensado o ya se puede decir cuánto creen ustedes que va a durar ese gobierno de transición para organizar un gobierno legítimo, legal, que esté en Miraflores a través de las elecciones? Sí, bueno, el gobierno de transición también cumple con todo, lo único que no pasa por la fase electoral, pero el gobierno de transición no tiene que ser largo para la reestructuración del CNE. Y hacia allá voy cuando te decía que el plan país no es un plan nada más del gobierno de transición. Evidentemente, un año o 6 meses o un año después de lo que puede durar un gobierno de transición, y te estoy diciendo números al azar, es muy difícil que la situación política, digamos, no vaya a incluir algunos de los factores que ya están dentro del plan país. Y justamente por eso te decía que la importancia de que todos los factores políticos sean parte de esto, sin importar de qué factor político sea parte del presidente. Y yo creo que una lección muy importante que hemos aprendido con lo que está pasando actualmente en Bolivia, por ejemplo, donde todavía no ha habido un consenso de la oposición y está poniendo en peligro un gran logro como fue la salida del sistema y el régimen que imponía Bolivia, nos va a llevar a que vamos a tener un candidato de consenso también. Y ese candidato de consenso va a ser de alguno de los factores que está en el plan país. Es decir, que todo lo que estamos aquí acordando se va a continuar haciendo. Las reformas estructurales no van a depender nada más del órgano ejecutivo, va a depender en gran parte del órgano legislativo, que también será renovado como le toca este año o en su momento cuando se den las elecciones legislativas. Entonces, digamos como que no tenemos, y es parte de lo que en cierto modo hemos heredado en estos 20 años, pero ese tipo de reformas y ese tipo de cambios no van a estar centralizados, nada más en la decisión de un hombre o de una mujer que esté sentado en Miraflores, sino que justamente va a ser parte de toda la sociedad. Y la idea es que podamos empezar a tener un cambio de mentalidad y de manera de ver cómo se construye y cómo se mantiene un Estado. Y el ejemplo que tenemos a través del Plan País es de que es posible, porque durante un año nos hemos estado sentando. No ha sido fácil, evidentemente no lo ha sido. Sentarse con los gremios, sentarse con los partidos políticos, los técnicos, y que todos puedan acordar algo de hacia dónde vamos, no es un proceso sencillo. Ahora, es lo único bueno que hemos sacado de esta crisis, que ha sido tan terrible ver lo que pasa cuando no lo hacemos, que entonces se hace necesario hacerlo. Bueno, creo que se te acabó la batería y por eso cortamos, pero estábamos prácticamente finalizando la conversación. Cuéntame que no me respondiste lo de Cuba, creo que fue, ¿no? Correcto, sí, bueno, como te decía, no están interesados en tener una conversación con alguien que no les va a garantizar seguir invadiendo el espacio de Venezuela, seguir Fuerzas Armadas, seguir teniendo el control de las fuerzas del Estado. Y con alguien que no está dispuesto a torturar para mantenerse en el poder, mucho menos con un grupo de venezolanos que queremos gobernar para solucionar, no gobernar para mantenernos en el poder eternamente, ¿no? Entonces no tienen un interés allí y nosotros tampoco tenemos el interés de que ellos se mantengan dominando todos los espacios que se mantienen, que las Fuerzas Armadas tienen que ser llevadas por venezolanos. Tenemos que, por cierto, dentro del Plan País, una de las intenciones es volver a darle valor a este tipo de profesiones. Por muchos años en Venezuela era mal visto si fuese un colegio privado dijese que quería ser militar o que quería ser policía o que quería ser y se dejaron esos espacios a libre albedrío y no se les dio el baluarte que se le tenía que dar, y todo eso lo tenemos que volver a recuperar y que la gente se sienta orgullosa de ver un venezolano uniformado,
de ver una persona que se dedica su tiempo a educar a estos espacios de seguridad. Y esa es nuestra visión y evidentemente no comulga con la visión de lo que quiere Cuba de Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío Ramírez. Repetimos, él es el coordinador internacional del Plan País, que está mostrándole al mundo, especialmente a los empresarios, para que inviertan en Venezuela, en el gobierno, a partir del gobierno de transición. Muchísimas gracias y cualquier cosa, ya sabes que cuentas con nosotros para difundir esa idea, ¿ok? Gracias a ti, Napoleón. Muchísimas gracias. Hasta luego.